Muy buenos días, muy queridos hermanos y hermanas en el Señor. Estamos en el día domingo 7 del tiempo pascual y estamos hoy celebrando la fiesta y la solemnidad de la ascensión del Señor, que debe significar para nosotros como la misión y la existencia de la iglesia misionera, porque celebramos el Hijo que va al Padre Dios y nos deja una misión. Por eso en el Evangelio de este domingo nos dirá también en esas palabras de Mateo capítulo 28 del 16-20: vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es como un anuncio, una noticia, un envío. Es la fiesta, la ascensión. Podríamos decir también que esta fiesta, la ascensión, es como el desarrollo del acontecimiento de la Pascua, su plenitud que todavía madurará más con el envío del Espíritu Santo. Pascua, Ascensión y Pentecostés no son unos hechos aislados, sino que sucesivamente y conmemoramos con la oportuna fiesta anual. Son un único y dinamismo, un movimiento de salvación que ha sucedido en Cristo, nuestra cabeza, y que se nos va comunicando cada día. Quiero dirigirme hoy al mensaje del Papa Francisco. Estamos también celebrando la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y el Papa Francisco nos da un mensaje y nos dice: para que puedas contar y grabar en la memoria, confrontado en el libro del Éxodo capítulo 10, verso 2 en adelante. La vida se hace historia. Ese es el título que el Papa Francisco nos invita, nos exhorta a nosotros hoy. Pero también tenemos la celebración de la Santísima Virgen María en la evocación: María, auxilio de los cristianos. Ella es nuestra copatrona. Que ella interceda por toda la situación de nuestro país, nuestra sociedad salvadoreña. Que ella pues auxilie en nuestras necesidades de todos nosotros. Pero quiero también iluminar este mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, partiendo de lo que el Concilio Vaticano II nos dice en el decreto Inter Verifica, o sea, decreto Inter Verifica, o sea, es acerca de los medios de comunicación social. El concilio trata del uso de los medios de comunicación social, consciente de su importancia. Con ello quiere ayudar a las almas y contribuir al progreso de la humanidad. Uno de los capítulos del Concilio Vaticano II nos dice que las normas reguladoras del recto uso de los medios de comunicación social. La Iglesia considera su deber usar para la evangelización también los medios de comunicación social. Considera la Iglesia el deber de los pastores instruir a los fieles y el deber de los seglares la inspiración cristiana de estos medios. La información es necesaria en la sociedad moderna. Hay por consiguiente un derecho a la información. Para el recto uso de este derecho es necesario que la información respete la verdad, la justicia y la caridad, y que sea
presentada de un modo honesto y conveniente. Todos los hombres están obligados a respetar la primicia del orden moral objetivo, el orden moral que supera hermandándonos todos los demás órdenes humanos y afecta a todo hombre y por consiguiente también a sus actividades. También enseñen a la juventud a usar con moderación los medios de comunicación social. Responsabilidad de los padres de familia, en la familia, en el hogar. Pero también en el segundo capítulo dice el concilio los medios de comunicación social y el apostolado. Y dicen los obispos conciliares, fomenten todos los hijos de la Iglesia el empleo de los medios de comunicación social en las obras del apostolado. Sean en esto muy solícitos los pastores, ya que se trata de un deber relacionado con su magisterio ordinario. Los seglares, o sea, los laicos, dedíquense a ellos con competencia espiritual apostólica, colaborando directamente en la misión de la Iglesia, o sea, en la pastoral. También dice, foméntese la prensa honesta, promuévase y difúndase la prensa católica, apóyense con todos los medios de la producción, donde parezca conveniente, créanse emisoras católicas, promuévanse la influencia positiva del teatro. También habla de las escuelas católicas, en los seminarios, en las asociaciones del apostolado seglar. Por eso el Concilio Vaticano II recuerda el deber que todo tiene de ayudar a la prensa y a las demás iniciativas católicas en el sector audiovisual. Exhorta además a cuanto dispone de capacidad económica, técnica y ayudar a la iniciativa apostólica. Por eso el Concilio decreta y ordena que se constituyan oficinas nacionales para la prensa, el cine, la radio y la televisión, con la misión de formar una recta conciencia sobre el uso de estos medios y de incrementar y coordinar las iniciativas en este sector. Se recomienda las actividades del organismo católico internacionales en el sector de la comunicación sociales. Y luego, al final dice el concilio confía que todos los hijos e hijas de la Iglesia acogerán y observarán los principios doctrinales disciplinares expuestos de forma que no reciban daño del uso de los medios de comunicación, sino que por el contrario se sirvan de ellos para evangelizar e iluminar al mundo. Además, el concilio exhorta a todos los hombres de buena voluntad y amor a que empleen estos mismos medios para provecho de la humanidad y para gloria del nombre del Señor. Esto es lo que el concilio nos dice hoy en esta jornada, que a partir pues de cómo los pontífices, y esto a partir del tiempo del Papa Pablo VI, pero el Papa Francisco este año 2020 nos ha puesto este mensaje, y dice el Papa: quiero dedicar el mensaje de este año al tema de la narración, porque creo que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias que construyan y no que destruyan, historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos en medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean. Necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo, a los acontecimientos con ternura, que cuenten que somos parte de un tejido vivo, que releve el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros.
Un primer pensamiento del Papa es tejer historia. El hombre es un ser narrador. Desde la infancia tenemos hambre de historia, como tenemos hambre de alimento, ya sean en forma de cuento, de novela, de película, de canciones, de noticia. Las historias influyen en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ello. A menudo decidimos lo que está bien o mal hacer, basándonos en los personajes y en la historia que hemos asimilado. Los relatos nos enseñan, plasman nuestras convicciones, dice el Papa, y nuestros comportamientos nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes somos. Por eso el hombre no es solamente el único ser que necesita vestirse para cubrir sus vulnerabilidad, confrontar Génesis 3:21, sino que también es el único ser que necesita revestirse de historia para custodiar su propia vida. No tejemos solo ropa, sino también relatos. De hecho, la capacidad humana de tejer implica tanto a los tejidos como a los textos. La historia de cada época tiene un telar común. La estructura prevé héroes, también actuales, que para llevar a cabo un sueño se enfrentan a situaciones difíciles. Luchan contra el mal, empujados por una fuerza que le da valentía, la del amor. Sumergiéndonos en la historia, podemos encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida. Sigue diciéndonos el Papa, el hombre es un ser narrador porque es un ser en realización que se descubre, se enriquece en las tramas de su día. Pero desde el principio nuestro relato se ve amenazado. En la historia serpentean del mal. Segundo pensamiento del Papa de esta jornada mundial de los medios de comunicación social. No todas las historias son buenas. Dice el Papa, la tentación de la serpiente introduce en la trama de la historia un nudo difícil de deshacerse. Sí, posee, te convertirás y alcanzarás. Susurran todavía hoy quien se sirve del llamado con fines instrumentales. ¿Cuántas historias nos narcotizan, convenciéndonos de que necesitamos continuamente tener, poseer, consumir para ser felices? Casi no nos damos cuenta de cómo nos volvemos ávidos de chisme, de habladuría, de cuánta violencia y falsedades consumismo, a menudo en los telares de la comunicación, en lugar de relatos constructivos que son un aglutinamiento de los lazos sociales del tejido cultural. Se fabrican historias destructivas y provocadoras que desgastan y rompen los hilos frágiles de la convivencia. Recopilan información no constatada, repitiendo discursos triviales y falsamente persuasivos, hostigando con proclamar de odio. No se teje la historia humana, sino que se despoja al hombre de la dignidad. Dice el Papa pero mientras que la historia utilizada con fines instrumentales y de poder tiene una vida breve, una buena historia es capaz de trascender los límites del espacio y del tiempo. A distancia de siglos sigue siendo actual porque alimenta la vida. En una época en la que la falsificación es cada vez más sofisticada y alcanzan los niveles exponenciales, necesitamos sabiduría para recibir y crear relatos bellos, verdaderos y buenos. Necesitamos, dice el Papa, valor para rechazar los que son falsos y malvados. Necesitamos paciencia y discernimiento para descubrir historias que nos ayuden a no perder el hilo entre las muchas
laceraciones de hoy, historias que sacan a la luz de la verdad de lo que somos, incluso en la erosidad ignorada de la vida cotidiana. El tercer pensamiento que dice el Papa, la historia de las historias. La Sagrada Escritura es una historia de historia. Cuántas vivencias, pueblos, personas nos presenta, nos muestra desde el principio a un Dios que es creador, narrador al mismo tiempo. En efecto, dice el Papa, pronuncia su palabra y las cosas existen. Génesis 1. A través de su narración, Dios llama a las cosas a la vida y como colofón, crea al hombre y a la mujer como sus interlocutores, libres generadores de historia junto a Él. En un salmo dice, la criatura le dice al Creador, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque son admirables tus obras. No desconocía mi hueso, cuando en lo oculto me iban formando, entretejiendo en lo profundo de la tierra. No nacemos realizados, sino que necesitamos constantemente ser tejidos y bordados. La vida nos fue dada para invitarnos a seguir tejiendo esa obra admirable que somos. El Papa continúa diciendo, dice que este sentido a la Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad. En el centro está Jesús. Su historia lleva al cumplimiento el amor de Dios por el hombre y al mismo tiempo la historia de amor del hombre por Dios. El hombre será llamado así, de generación en generación, a contar y a grabar su memoria los episodios más significativos de esta historia, los que puedan comunicar el sentido de lo sucedido. Por eso el título que ha puesto el Papa Francisco de este mensaje está tomado del libro del Éxodo, un relato bíblico fundamental en el que Dios interviene en la historia de su pueblo. De hecho, cuando los hijos del pueblo de Israel estaban esclavizados, clamaron a Dios. Él los escuchó y memoró. Dios se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los hijos del pueblo de Israel y se le apareció. Confrontar Éxodo 2, 24-25. De esa memoria de Dios brota la liberación de la opresión, que tiene lugar a través de los signos y prodigios. Es entonces cuando el Señor revela a Moisés el sentido de todos estos signos, para que puedan contar y grabar en la memoria de tus hijos y nietos. Por eso, hermanos, los signos que realice en medio de ellos, así sabrán que yo soy el Señor. Éxodo 10, 2. La experiencia del Éxodo nos enseña que el conocimiento de Dios se transmite sobre todo contando de generación en generación, como Él sigue haciéndose presente. El Dios de la vida se comunica contando la vida. Dice el Papa Francisco que el mismo Jesús hablaba de Dios no con discurso abstracto, sino con parábolas, narraciones breves tomadas de la vida cotidiana. Aquí la vida se hace historia y luego, para el que la escucha, la historia se hace vida. Esa narración entra en la vida de quien la escucha y la transforma. Dice el Papa Francisco, no es casualidad que también los evangelios sean relatos, mientras nos informan sobre Jesús de Nazaret, nos perforan. A Jesús nos conforman a Él. El Evangelio pide al lector que participe en la misma fe para compartir la misma vida. El Evangelio de Juan nos dice que el narrador por excelencia, el verbo, la palabra, se hizo narración. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Juan 1:18. Usando el término, dice el Papa, contando
porque el original puede traducirse sea como revelado que como contado. Dios se ha entretejido personalmente en nuestra humanidad, dándonos así una nueva forma de tejer nuestra historia. El cuarto pensamiento del Papa dice: una historia que se renueva. La historia de Cristo no es patrimonio del pasado, es nuestra historia, siempre actual. Nos muestra que a Dios le importa tanto el hombre, nuestra carne, nuestra historia, hasta el punto de hacerse hombre, carne e historia. También nos dice que no hay historia humana insignificativa o pequeña. Después de que Dios se hizo historia, toda historia humana es de alguna manera historia divina. En la historia de cada hombre, el Padre vuelve a ver la historia de su Hijo, que bajó a la tierra. Toda historia humana tiene una dignidad, dice el Papa, no puede suprimirse. Por lo tanto, la humanidad se merece relatos que estén a su altura, a esa altura vertiginosa, fascinante a la que Jesús la elevó. El apóstol Pablo escribía: soy carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en las tablas de corazón de carne. 2 Corintios 3:3. El Espíritu Santo, dice el Papa, el amor de Dios escribe en nosotros, y el escribir dentro graba en nosotros el bien, nos lo recuerda. Recordar significa, dice el Papa, efectivamente llevar al corazón, escribir en el corazón, por obra del Espíritu Santo, cada historia, incluso la más olvidada, incluso la que parece estar escrita en los renglones más torcidos, puede volverse inspirada, puede renacer como una obra maestra, convirtiéndose en un apéndice del Evangelio. Las confesiones del gran santo San Agustín, como el relato del peregrino de Ignacio, como la historia de un alma de Teresita del Niño Jesús, como los novios, como los hermanos Caramanzón, como tantas innumerables historias que han escenicado admirablemente al encuentro entre la libertad de Dios y la del hombre mismo. Cada uno de nosotros, dice el Papa, conoce diferente historia que huele a evangelio, que han dado testimonio del amor que transforma la vida. Estas historias requieren que se las comparta, se las cuente y se las haga vivir en todas las épocas, con todos los lenguajes y por todos medios. El quinto pensamiento del Papa: una historia que nos renueva. En todo gran relato en juego del nuestro. Mientras leemos la Escritura, dice el Papa Francisco, la historia de los santos y mártires, también estos textos se han sabido leer el alma del hombre y sacar a la luz de su belleza. El Espíritu Santo es libre de escribir en nuestro corazón, renovando en nosotros la memoria de lo que somos a los ojos de Dios. Cuando rememoramos el amor que nos creó y nos salvó, cuando ponemos amor en nuestra historia diaria, cuando tejemos de misericordia en las tramas de nuestros días, entonces pasamos página, dice el Papa. Ya no estamos anudados a los recuerdos, a la tristeza, enlazados a una memoria enferma que nos aprisiona el corazón, sino que abriéndonos a los demás, nos abrimos a la visión misma del narrador. Contarles a Dios nuestra historia nunca es inútil, aunque la crónica de los acontecimientos permanezca inalterada. Dice el Papa que cambian el sentido y la perspectiva. Contarse al Señor es entrar en su mirada de amor compasivo hacia nosotros y hacia los demás. A Él podemos narrarle la historia que vivimos, llevarle a las personas, confiarle en las situaciones,
Con él podemos anudar el tejido de la vida, remendando los rotos y los jirones. Cuánto lo necesitamos todo. Con la mirada del narrador, el único que tiene el punto de vista final, acercamos luego a los protagonistas, a nuestros hermanos y hermanas, actores a nuestro lado de la historia de hoy. Dice el Papa, sí, porque nadie es un extra en el escenario del mundo y la historia de cada uno está abierta a la posibilidad de cambiar. Incluso, dice el Papa Francisco, cuando contamos el mal, podemos aprender a dejar espacio de la redención. Podemos reconocer en medio del mal el dinamismo del bien y hacer el sitio. No se trata, dice el Papa, pues de seguir la lógica, ni de hacer o hacerse publicidad, sino de rememorar lo que somos a los ojos de Dios, de dar testimonio de lo que el Espíritu escribe en los corazones, de revelar a cada uno que su historia contiene obras maravillosas. Para ello nos encomendamos a una mujer que tejió la humanidad de Dios en su seno. Y dice el Evangelio, dice el Papa, entretejido todo lo que le sucedía. Se refiere a la Virgen María. Y hoy domingo estamos pues en esta fiesta de María Auxilio de los cristianos. Por eso lo guardaba todo, meditándolo en su corazón, confrontar Lucas 2:19. Pidamos ayuda a aquella que supo deshacer los nudos de la vida con la fuerza suave del amor. El Papa termina con estas palabras especialmente a María. Oh María, mujer y madre, tú tejiste en tu seno la palabra divina. Tú narraste con tu vida las obras magníficas de Dios. Escucha nuestra historia, guárdalas en tu corazón y haz tuya esa historia que nadie quiere escuchar. Enséñanos a reconocer el hilo bueno que guía la historia. Mira el cúmulo de nudos en que se ha enredado nuestra vida, paralizando nuestra memoria. Tus manos delicadas pueden deshacer cualquier nudo. Mujer del Espíritu, Madre de la confianza, inspirándonos también a nosotros. Ayúdanos a construir historia de paz, historia del futuro. Muéstranos el camino para recorrerla juntos. Por eso el Papa pues nos exhorta a tener muy en cuenta pues esas palabras. La vida se hace historia. Y el arcángel San Gabriel es el patrono de los medios de comunicación social. Que él pues intervenga y interceda por todos los que trabajan en los medios de comunicación social. Así sea.